Hola, buenos días. Bienvenidos a un martes más de devocional. Yo soy el pastor Mario Vázquez de la Iglesia Gracia y Vida y el día de hoy vamos a aprender algo, creo, sumamente importante y muy interesante. Vamos a aprender lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39, el cual nos invita a escudriñar las Escrituras. Vamos a ver lo importante que es tener nuestro tiempo devocional con Dios, que no solamente es un tiempo donde vamos a leer la palabra, sino cuál es exactamente lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, cuál es o qué es lo que Dios quiere que aprendamos, que sepamos, y qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Vamos a aprender por lo menos tres, no sé si llamarlo tres pasos o tres elementos importantes para saber escudriñar las Escrituras. Y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, en el cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan, dice, son las que dan testimonio de mí. Son las palabras de Jesús hablando. Y escudriñar lo que significa en el diccionario es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. En otras palabras, lo que dice o que significa escudriñar es que vamos a averiguar las interioridades o detalles menos manifiestos. Quiere decir que no son notables a los ojos humanos quizá, y eso solamente lo revela el Padre. Vamos a aprender cómo Dios no solamente nos invita a leer por leer palabras en este libro, sino que Él nos va a revelar qué es lo que hay más allá a través de los textos que hay escritos en esta palabra. Pero escudriñar significa poner bastante atención. Quiere decir que Dios lo que necesita de nosotros son nuestros 5 sentidos. Y aquí es donde entra el primer elemento clave que quiero hablarte, y es que pongas bastante atención. El Salmo 119, vamos al Salmo 119, versículo del 124 al 125, dice esto: trata a tu siervo conforme a tu gran amor, enséñame tus decretos, tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Quiere decir que si solamente leemos por leer, nos haremos buenos lectores, pero no por leer tendremos entendimiento. Ese entendimiento lo da el Espíritu Santo, lo da Dios a través de tener en nuestro corazón algo muy importante. Al menos es tener el interés de querer saber lo que hay, o que Dios nos revele lo que hay en este libro para nuestra vida. El devocional no solamente es un tiempo para leer las Escrituras y bueno, pasar el tiempo y decir tengo que cumplir con esta parte en mi vida de leer y listo, sino el escudriñar, el saber qué es lo que Dios quiere para que Dios nos revele en nuestra vida algo. Requiere de por lo menos 3 cosas. Dios necesita ver en nosotros interés. Cuando nosotros nos interesamos por algo, somos insistentes, tenemos determinación al hacerlo. Y entonces Dios, al ver nuestro interés, es que puede darnos
puede mostrarnos qué es lo que hay aquí para nosotros. Ahora, el escudriñar y tener interés también nos provoca tener iniciativa. El tener iniciativa es forjar un cierto hábito en nuestra vida, en nuestro día a día. Son esos tres elementos, que es tener interés, tener iniciativa, y esa iniciativa va a provocar un hábito. Es como cuando, no sé cuántos de ustedes que están viendo este video son casados, o al menos tienen un novio o alguien de su interés. Y recuerdo que cuando conocí a mi esposa, inmediatamente tuve interés en ella, y el interés hacía que yo tuviera iniciativa, y que esa iniciativa era ir por ella a la escuela, hablarle todos los días, hacer cosas que no hacía. Quizá los solteros que digan, no, pues es que yo no tengo novio ni nada, ni se bañan ni nada, no hay nada por qué motivarse. Pero cuando conoces a alguien, no solamente tienes interés, iniciativa, sino pones hábitos que no tenías en práctica. Ahora sí te peinas, ahora sí te bañas, ahora sí te arreglas, porque dices, hay alguien que me interesa, tengo interés, tengo la iniciativa de ir, tengo la iniciativa de buscarla, de llamarle, de hacerle. Y estos tres elementos para escudriñar la palabra, al menos estos tres, no digo que sean los únicos, pero al menos estos tres, es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que entendamos que el escudriñar la palabra, Dios quiere ver nuestra iniciativa, Dios quiere ver nuestro interés, y Dios quiere ver que formemos hábitos. ¿Hábitos en qué sentido? En que pongamos un horario establecido y que digamos, Dios, de este horario a este horario nada me va a molestar, yo voy a leer tu palabra, y tengo el interés de saber qué es lo que tienes en este libro para mí. No solamente de conocer la historia, sino de qué me hablas a mí, qué hay para mí en este libro. Muéstrame las gemas escondidas en este libro, porque no solamente es un libro que muestra historias, sino es un libro que revela a nuestro corazón, su corazón. Y para que Dios nos revele su corazón, necesitamos tener interés, necesitamos tener la iniciativa de leer todos los días, y necesitamos forjarnos un hábito de lectura diaria, y un hábito de por lo menos apartar tiempo para Él sin que nada nos distraiga. Recuerda esto, la palabra escudriñar significa poner mucha atención. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es, cuando vayas a leer la palabra, ponme tus 5 sentidos. Que no te acuerdes del agua, del perro, de tus hijos. Ponme tus 5 sentidos. Y regularmente cuando tenemos nuestros 5 sentidos es porque todo lo de alrededor está quieto o está bien. Yo les decía a la iglesia que yo los invitaba a tener nuestro devocional por la mañana, a las 5 de la mañana, cuando a lo mejor todos duermen, donde tus hijos están dormidos, no hay distractores, y es un tiempo donde vas a buscar de Dios y vas a prestarle tus 5 sentidos, a decirle, Dios, no hay nada en este momento que me distraiga, quiero que me enseñes, quiero que me reveles qué es lo que hay en este libro. Entonces, lo que hay que tener todos los días es escudriñar su palabra conforme a lo que ya dije anteriormente. El segundo punto es atesorar la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio. Está un poquito más para atrás. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo del 18 al 21. Voy a leerlo. El capítulo 11, versículo del 18 al 21.
Y dice así: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. Enséñalas a sus hijos y repítenselas cuando estén en su casa y cuando anden en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. El siguiente paso, cuando leemos la Escritura, sería atesorar la palabra. Pero para atesorar la palabra, por lo menos hay 3 elementos claves y muy prácticos que yo te recomiendo que hagas. Es que tomes nota de lo que Dios te habla. A veces solamente nos leemos la palabra y tratamos de subrayar nuestra Biblia. Y no es malo, yo tengo mi Biblia totalmente subrayada de muchas cosas, pero lo importante es que tú tomes nota de aquello que te está hablando, pongas la fecha, pongas la hora en que Dios te está dando esta palabra y hagas tus propias anotaciones. Así que toma nota, escríbelas. Cuando uno lo escribe, este mandato se lo daba al pueblo de Israel cuando en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios dice escríbelas, significa que cuando nosotros escribimos estamos repasando literalmente aquello aprendido. Es decir, nuestra mente puede girar más rápido, memorizar cuando nosotros escribimos la idea que Dios nos está dando, porque son nuestras propias palabras plasmadas en ese cuaderno, en esa hoja, en esa libreta que tú tengas designado para tu devocional. Y entonces vas a escribir lo que Dios te está mostrando. Y eso es una manera de tú plasmarlo y tenerlo físicamente. Es como tener algo por sentado, ¿no? Algo físicamente y que no se te olvide. Si puedes ponerle fecha, puedes ponerle el contexto en el que estabas, en el lugar, y que tengas claro cuándo leíste esa palabra. El siguiente punto es que tendrás que verlo las veces que sean necesarias. Muchas veces, si yo les pregunto cuál fue el primer mensaje que escucharon de este año 2022, cuál fue el título del mensaje del primer domingo de este 2022, les aseguro que no se acordarían cuál fue el título, o mucho menos de qué se trató. Pero cuando la palabra de Dios te causó en ti, hubo un cambio radical, fue poderosa esa palabra, jamás la olvidas. Y no te olvides ni siquiera el título del mensaje. Seguramente ustedes tendrán a su memoria algunos mensajes que Dios les ha dado a través de las predicaciones, donde dices, wow, este mensaje me impactó mi vida y nunca se te olvidó. A mi suegro jamás se le olvida cuando prediqué cuando el pueblo de Israel se movía y cómo cantaban, nos vamos de aquí. Y ese mensaje no se le olvida. Quizá por el método que ocupé, pero no se le olvida. Y hay cosas que Dios nos habla a través de nuestro devocional, que lo que quiere es que las escribamos para que las repasemos una y otra vez, y sobre todo repasarla para guardarnos en la mente, como dice este versículo, que la podamos grabar en nuestra mente, para que de nuestra mente pueda bajar a nuestro corazón. Porque si no la olvidamos, sabe Dios que si no la olvidamos en nuestra mente, al verla físicamente nos va a recordar a nuestra mente y de nuestra mente va a bajar a nuestro corazón. Quiere decir que vamos a vivir
lo que la palabra nos está enseñando. Vamos a tener esa convicción en nuestro corazón de que esa palabra que leímos, que escribimos, que está en nuestra mente, ahora habita en nuestro corazón. Y la pregunta sería, si existiera un día donde nos dijeran, ¿sabes? Vamos a quemar todas las Biblias del mundo y solamente te vas a poder quedar con algún versículo, solamente un versículo de toda la Biblia. ¿Cuál sería el versículo con el que te quedarías? ¿Cuál sería el versículo que te define a ti, a tu familia, a los tuyos? Si solamente pudieras quedarte con un solo versículo de la Biblia, ¿cuál sería? Así que quizá todos tenemos algún versículo en mente, pero así como recuerdas ese versículo y lo tienes en mente y dices, con este es el que viviría, este es el que me sacaría de cuando esté en el hoyo, cuando esté en crisis, cuando esté en tinieblas, en oscuridad, cuando esté en medio del desierto, este es el versículo que me sacaría todo el tiempo. Así como nunca olvidaste ese versículo porque fue grabado en tu mente, grabado en tu corazón. Yo siempre les digo, átenlas a las cadenas de su cuello, a las cadenas de su corazón y atesórenlas, como dice este versículo. Dios lo que quiere es que no solamente lo escudriñemos, que pongamos toda la atención, sino una vez que ya tenga Dios toda nuestra atención, que podamos atesorar lo que nos enseña, atesorar lo que leemos, que nunca se nos olvide. Escríbelas en un cuaderno, subráyalas en tu Biblia, atesóralas en tu mente y atesóralas en tu corazón. Y el tercer punto, creo que ninguno de los anteriores es menos importante, pero creo que este punto es sumamente importante y es buscar la revelación de lo que acabamos de leer, de lo que Dios quiere decirnos. Buscar la revelación. La palabra revelación, quiero leerte lo que significa la palabra revelación en el diccionario. Hay dos significados que apunté que me gustaron mucho y que van conforme a lo que quiero compartirte este día. La número 1 dice que la palabra revelación es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Te lo diré de nuevo. Es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué increíble es nuestro Dios. Que podamos clamar a Él y Él nos va a enseñar cosas que no conocemos, cosas ocultas que solamente vienen de Él. Pero para que eso pase necesitamos tener una relación íntima con nuestro Dios, tener todos los días. Por eso es tan importante nuestro devocional, porque nuestro devocional no solamente es la lectura de la palabra, sino es estudiar a fondo la palabra para saber, no tener más conocimiento, sino saber qué es lo que Dios quiere hacia mi vida. Y efectivamente tendremos más conocimiento. La palabra de Dios nos dará conocimiento, pero también el conocimiento es poder. El conocimiento nos habilita, nos impulsa, nos da nuevas directrices a nuestra vida y nos ayuda a ver lo que otros no ven. La segunda definición tan increíble que quiero compartirte es que en la traducción bíblica dice, significa manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo 16, el Nuevo Testamento más adelante, Mateo, vamos hasta el libro de Mateo. Mateo 16, quizá ya conoces esta historia, la hemos predicado varias veces. Esta historia habla de Pedro.
Jesús está predicando con sus discípulos y Mateo 16 del 13 al 18, perdón, voy a leer esta historia y dice así, del 13 al 18. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Jesús les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron ellos. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les responde y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Pedro, o Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Quiero que notes dos puntos bastante importantes. La revelación hará que nosotros conozcamos cosas que nadie nos ha revelado, ningún ser humano, más que Dios. Pero al tener la revelación, entonces Dios nos va a dar una palabra. Jesús le dice a Pedro, dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y como Él ya te lo reveló, entonces yo te digo, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras palabras, lo que intento decirte es que cuando tú le dices, Dios, revélame qué es lo que tú tienes para mí, y buscas la revelación en la palabra, no hay manera de que Dios no te hable. Esa es la manera en que Dios nos va a hablar. Cuando tú buscas de todo corazón que Dios te muestre su revelación en esto que acabas de leer, no hay manera en que Dios no te hable. Ahora, para buscar algo, para que Dios nos dé de su revelación, hay una palabra clave que quiero mencionarte y es la insistencia. En la medida que nosotros insistamos y seamos insistentes todos los días, quizá tú dices, bueno, es que yo lo he hecho 1, 2 veces, y sí lo hago, no regularmente, no tengo como hábito estar despertándome a tan tempranas horas y a ponerme un horario establecido. Pero déjame decirte que cuando tú lo hagas, que cuando tomes la decisión de hacerlo y lo busques insistentemente, entonces es la única manera en que vas a convencer a Dios de revelarte sus cosas. Porque Dios, ¿por qué tendría que revelarnos a nosotros si no hay interés, si no hay iniciativa y sobre todo no hay esa dedicación insistente de querer saber algo? Yo soy baterista y me gusta el instrumento. Si mis hijas por algún momento me dicen, oye papi, ¿me enseñas? Yo las he subido, las he puesto en mis piernas y que le peguen. Pero después, por algún momento se distraen y quizá pierdan el interés. Por ejemplo, la más grande, Sophie, pierde el interés de algo y listo. Y entonces no me voy a detener a decirle, mira, este es el bombo, este se le pega así, esta es la tarola, esta suena de tal manera, los platillos van así, etcétera, etcétera. Porque no hay interés. Pero la más pequeña, Frida, tiene desarrollado ese don de manera nata, el movimiento de muñecas. Y cuando yo la quiero distraer con otra cosa,
que no sea el instrumento, ella prefiere el instrumento que estar jugando. Entonces es porque hay un interés. Entonces yo como papá, que sé el instrumento, que soy baterista, puedo decirle, mira, ¿te gusta? Esto se toca así, tócale así, haz este ejercicio, haz esto se llama bombo, esto se llama tarola, este se llama tom, etcétera, etcétera. Y puedo mostrarle a ella mi conocimiento, mi corazón, porque hay interés y sobre todo insiste en querer tocar e insiste. Cuando yo le digo ya vamos a bajarnos, ella insiste en querer subirse y estar toque y toque y toque porque le gusta. Cuando tú insistas a Dios y le digas diario me voy a levantar a esta hora, diario voy a hacer esto, diario voy a hacer, y eres insistente, vas a tocar el corazón de papá. Y sin duda Dios te va a mostrar, te va a dar de su sabiduría y te va a dar revelación. Ahora, quiero cerrar con tres cosas que vamos a hacer con esto que ya sabemos. Quizá dices, bueno, ¿sabes qué, pastor? Yo ya tengo mi devocional. La verdad es que escudriño todos los días. La atesoro como debe de ser. Y también busco la revelación. Dios ya me da revelación y me habla. Pero lo importante es saber que lo que está escrito para aquí, sí, Dios nos va a hablar a nuestra vida, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esta información tan valiosa? Porque, ¿saben? Este libro dicen que vale oro. Pero ¿qué vamos a hacer con esta información? Hay por lo menos tres factores que quiero enseñarte este día. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos con el conocimiento de este libro? Y el primero, quiero que me acompañes al libro de Daniel. Esta historia está increíble. Daniel, capítulo 2, versículo del 19 al 23. Te lo voy a leer súper rápido. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda sus tiempos y edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. La sabiduría siempre nos añadirá fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Si no has conocido esta historia, te la voy a decir súper rápido. Era un rey llamado Nabucodonosor, que un día el rey tiene un sueño y de pronto se despierta y dice, ay, ¿qué soñé? Ay, no me acuerdo qué soñé, pero me acuerdo que soñé algo. Así que manda llamar a sus adivinos, a todo aquel que era sabio, todos los sabios, a los adivinos de esa época que estaban en su reino, y les dice, fíjense qué loco este rey, les dice, quiero que me digan qué es lo que significa mi sueño. Así que estos sabios le dicen, claro, rey, a tu merced, solamente dinos qué soñaste y nosotros te vamos a revelar qué es lo que significa tu sueño. Así que el rey Nabucodonosor le dice, ese es el problema, que no me acuerdo ni qué soñé. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo les va a revelar algo que ni siquiera él mismo se acuerda que soñó? Y les dice, y es insistente, les vuelve a decir, si alguno de ustedes no me dice, les voy a cortar la cabeza a todos y los voy a matar, porque si alguno no me dice qué soñé y qué significa mi sueño, entonces me voy a enojar mucho y los voy a matar. Y ellos insistentemente le dicen, claro, rey, solamente díganos, al menos deme como qué más o menos soñó para nosotros saber y decirle qué significa.
Y el rey les vuelve a decir, no sé qué soñé, no me acuerdo. ¿Y te ha pasado que algún día dices, ay, soñé algo, pero no me acuerdo? Es como si le dijeras a alguien, dime qué soñé. Dificilísimo, solamente tú sabes. Es lo que solamente tú sabes lo que soñaste, lo que hay en tu corazón. Así que esto llega a oídos de Daniel. Y Daniel ora a Dios y le dice, Dios, el rey quiere matar a todos. Revélame qué es lo que el rey soñó y dime qué significa. Y para no hacerte la historia larga, tú lo puedes leer después en tu Biblia. Daniel llega delante del rey y le dice, tranquilo rey, quiero decirte una cosa. Yo te voy a decir qué soñaste y te voy a decir qué significa, porque el Dios de los cielos me ha revelado qué soñaste y qué significa. Y el punto importante que quiero mencionarte es que ocupes la palabra de Dios para dar vida a otros. En ese momento, Daniel le dice que no mate a nadie, que no pasa nada, que no mate a ningún sabio ni nada, que él le va a revelar, que él le va a decir. Y después puedes ver en tu Biblia cómo Daniel le va diciendo, usted soñó esto y esto y esto y significa esto y esto y esto. En otras palabras, usa lo que Dios te ha dado, usa la sabiduría que Dios te ha dado, el entendimiento, las gemas de su palabra, lo que ha hablado a tu corazón para dar vida a otros. El segundo punto que quiero decirte, qué hacer con estas palabras o este libro, es lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas, escucha esto, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, enseña con el ejemplo. Esto es para que obtengamos sabiduría, Dios nos abra el entendimiento, nos enseñe las cosas que hay aquí en lo oculto, para dar vida. Y la segunda es para enseñar con el ejemplo. En otras palabras, que vivamos lo que leemos. Siempre lo digo de esta manera. Predica todo el tiempo y solamente si es necesario abre la boca. Para eso es este libro. Para enseñar con el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras familias para siempre. Y la última cosa, para cual... y con esto cierro, para cual tenemos nuestro tiempo devocional. Mateo 14, versículo del 28 al 29. Mateo 14, del 28 al 29 es la historia también de Pedro, cuando Pedro baja de la barca y camina sobre el mar. Mucho hemos predicado de este tema, pero en el contexto en el cual quiero enseñarte este día, dice, entonces le respondió Pedro a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. En otras palabras, lo que Pedro le estaba diciendo, si tú me dices una palabra, dime la palabra y yo voy a ir a ti. Y dice que descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Pedro ve que Jesús está caminando en las aguas, ustedes conocen la historia, se espantan los discípulos y entonces le dice Pedro, si eres tú, di la palabra y yo voy a ir para ti. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro, al escuchar la palabra, entonces es que se baja de la barca, camina por el agua y la historia la conocen ustedes. Pero es que la palabra te va a dar por lo menos tres cosas. La palabra de Dios nos va a dar seguridad, nos da una promesa de quién nos está diciendo esa palabra. Dios no es hijo de hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Hijo de Dios, cada que nos dice algo y nos promete algo, es porque su palabra, sus promesas son eternas y sus promesas, Él permanece fiel a lo que nos dice, a sus promesas. Así que la palabra de Jesús siempre te va a dar seguridad, te va a dar una promesa y te dará esperanza. Cuando te da esas tres cosas, entonces nosotros lo único que podemos hacer es corresponder a ese llamado. Y sabes, esto es lo que yo quería compartirte este día, que supiéramos lo importante que es tener nuestro devocional, lo importante es saber cómo Dios nos habla, y lo importante también es saber qué es lo que vamos a hacer con esta información de lo cual Dios nos ha estado hablando y cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Así que yo te invito a que la podamos poner en práctica para dar vida, para enseñar con el ejemplo y para obedecer todo aquello que leamos en este libro. Que Dios te bendiga, te guarde. Recuerda unirte a nuestras redes sociales, compártelo con alguien más y espero que haya sido de bendición este tiempo y esta enseñanza. Que Dios les bendiga.